Nosotros continuamos en el Círculo a Primera Hora con nuestro invitado de hoy, que le recuerdo que es Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ernest Llull de Cataluña, de Barcelona, y el hombre que ya en 2006 predijo la crisis que se nos venía encima y para la cual además no ve un final hasta 2020, o sea que casi nada al aparato. Decía usted, tenemos que acostumbrarnos a no bajar de un índice de paro de un 15, un 16%, y a seguir dentro de 2 años llegaremos a un 30%. ¿Qué futuro les esperan a esos 4 millones de parados que en este mismo momento no tienen trabajo y de los cuales ayer se nos decía desde el propio Ministerio que 4 de cada 10 lo van a tener complicadísimo para encontrar otro trabajo? 4 de cada 10 yo creo que nos damos cuenta que es el 40%. Sí. Bien. Porque es que, claro, las cosas, según se dicen, suenan de una forma o de otra. No, tiene usted razón. Sí, claro, 4 de cada 10 suena menos mal que el 40%, pero 4 de cada 10 es el 40%. Vamos a ver, dentro de esta crisis global en la que va a entrar el planeta, claro, hay gente que va a estar, hay países, hay economías que van a estar menos mal y otras que van a estar más peor, valga la expresión. Por ejemplo, ahora en España tenemos una tasa de paro oficial del 18,83% según la EPA, y en Holanda ahora la tienen del 3,8%. Entonces dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Bueno, pasa que Holanda tiene una estructura económica que está más preparada, que es más eficiente, más productiva que la española. Vamos a ver, España es una economía, intentaré ser muy conciso, España es una economía que tiene una estructura que se basa en ocupar a mucha gente, ocupar a mucha población activa. Es decir, es una estructura económica que utiliza muy poco capital, muy poca inversión, muy poca maquinaria, y utiliza a mucho factor trabajo. Bien, si por ejemplo si analizamos, esto es muy fácil de ver, la evolución del PIB hasta estos años ha estado totalmente vinculada a la evolución de la ocupación. Es decir, a más empleo, más PIB, a menos empleo, menos PIB. Bien, y al revés, porque se van realimentando. Claro, este sistema, esta estructura ha estado muy bien en los años del boom, en los años de la España va bien, en los años de la economía española juega en la Champions, incluso antes. Es un modelo que se puso en marcha en los años 60. Enorme problema que tiene este modelo. Su productividad es muy baja. De hecho, el gran problema que tiene la economía española es su bajísima productividad. Hay que tener en cuenta, para que nos hagamos una idea, esa es una cifra que yo doy siempre y a la gente se le ponen los pelos de punta. Hay que tener en cuenta que en el año 2005, que estos estudios tardan mucho en elaborarse, ¿no? En el año 2005, España tenía la misma productividad que Suecia tenía en 1973. O sea, España tiene un retraso clamoroso. ¿Por qué? Porque la inversión es bajísima. Lo que pasa es que hemos salido más o menos del atolladero y con más o menos éxito porque evidentemente se ha ocupado a toda esta población activa. Bien, llega la crisis y la recuperación no va a venir por el lado de ocupar a mucha población activa, sino que va a venir, entiendo, por el lado de la productividad y por el lado de la eficiencia. Y aquí España pisa barro. ¿Por qué? Porque como el modelo productivo que tiene ahora España ya no está adaptado a nada, sino que está a nada nuevo, me refiero, sino que está adaptado a algo viejo, esos cambios que habrá que hacer, España no los va a poder hacer, o los va a poder hacer muy incompletamente, a diferencia de Holanda. Por ejemplo, yo estoy convencido que Holanda, puede que no como Holanda, si quiere hablamos de esto, pero esto sea más complicado, la zona que hoy llamamos Holanda, yo creo que sea una de las zonas de futuro potente a nivel europeo. No así España. España no será así, porque ese modelo productivo está anticuado, es obsoleto. ¿Y sirve de algo hacer una reforma laboral, ahora que se habla tanto de esto, señor Niño Becerra? Y si hay que hacerla, ¿qué tipo de reforma laboral es la que habría que poner sobre la mesa? Esta es otra historia. La reforma laboral que habría que poner sobre la mesa es una reforma laboral que hoy por hoy no se puede hacer. O sea, la reforma laboral que hay que poner sobre la mesa, al hilo de lo que decía antes, es que en España sobra factor trabajo. En España sobran trabajadores. Sobran. A ver, no quiero entrar si son inmigrantes o son nacionales. No entremos en esto. Sobra. Es decir, usted fíjese un dato. La tasa de actividad. La tasa de actividad es la proporción de población que dice que quiere trabajar. Me da igual que esté ocupada o parada. Sí. Sobre población activa.
España la tiene en el 58%. La de Dinamarca es del 72%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en España el factor trabajo que puede ocuparse es bajo, y aún así tenemos una tasa de paro altísima, porque la economía española no puede ocupar a esa población activa. La reforma laboral, concretamente su pregunta, la reforma laboral que habría que hacer en España es eliminar, y pongo comillas porque no sé qué poner, población activa. ¿Por qué? Abaratar el despido, flexibilizar la contratación, todo eso no va a servir para nada. Por ejemplo, ahora se quiere importar el modelo alemán a España. Ya sabemos todo lo que es el modelo alemán. Va a fracasar. Va a fracasar estrepitosamente. ¿Por qué? Siemens puede llamar al gobierno alemán, Siemens Alemania, puede llamar al gobierno alemán y decirle, oye, te envío por fax o por mail una lista de trabajadores de los que una serie de horas me sobran. Del señor Hans Schmidt me sobran 4 horas al día, del señor tal tantas horas, del señor tal tantas horas, porque solamente les voy a utilizar estas horas. El gobierno alemán dice, muy bien, tú les pagas las horas que utilizas, yo les pago las horas que tú no los necesitas, que se formen y entonces muy bien, genial. ¿Por qué? Porque en las empresas alemanas lo que les sobra ahora son horas de trabajo. No trabajadores, y aquí es al revés. Exacto, aquí lo que sobran son personas. Y no horas de trabajo. Entonces, lo que pasa es que el modelo alemán se va a implantar, porque es un modelo muy elegante, es muy bonito, políticamente da réditos, suena bien, hacemos lo mismo que otra gente, pero va a fracasar, porque insisto, en España lo que sobra son personas. Antonio. Ya, pero según su teoría, evidentemente, como no va a haber trabajo para personas, pues habrá que repartir el trabajo que haya, y esa sería una solución. Con lo cual la productividad aún bajará más. Claro. Yo es que teorías como la suya también las leía en los años 90, en principios de los años 90, en personas que decían que teníamos que pasar a una economía del ocio, a una sociedad del ocio, no del trabajo, porque el trabajo se iba a acabar. Pero después vi que llegó en el 96 el Partido Popular y se crearon 5 millones de puestos de trabajo y tiraron a la basura todas esas teorías que se hicieron en aquel momento. Y yo veo usted que repite también lo que algunos intelectuales dijeron al comienzo de los 90, es decir, la renta mínima universal, que se contradice con el que está ya desfasado el estado de bienestar, y sin embargo que se proponga la renta mínima universal. Supongo que usted la propone porque ante tal mare magnum, para que no nos matemos unos a otros, digo yo, ¿no? Vamos a ver, como dicen los políticos, me encanta que haya hecho usted esto. A ver, exacto, es el punto de inflexión de toda la película está a principios de los años 90. Justamente coincidiendo con las elecciones en Estados Unidos, en las que venció Bill Clinton, y el final de la Primera Guerra del Golfo, se puso sobre la mesa una primera recesión, que es la que a España llegó después de las Olimpiadas y la Expo de Sevilla, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo se salió de aquella recesión? Con crédito. A todo el mundo que tenía al menos una mano para poder firmar, se le dio una tarjeta de crédito. Y entonces la economía se recuperó. Fijémonos si analizamos la evolución de las recesiones desde los años 30, de todas las recesiones, la del 91 es una de las más suaves de todas. ¿Por qué? Porque se salió enseguida con el crédito, pero a un coste, al coste de cargarnos de deuda. Luego vino la burbuja.com, ¿se acuerdan de la burbuja.com? Caída de la bolsa, etcétera, etcétera, y la recesión del 2000 después del 11S. ¿Cómo se salió de ahí? Ya con el crédito a las tarjetas ya no fue suficiente y se metió el crédito inmobiliario, crédito hipotecario, crédito mansalva otra vez, y combinado con la subprime, etcétera, etcétera. Es decir, de todo aquello en España y en todas partes, porque hubo un inmobiliario, también hubo en otros sitios, se salió a base de crédito, pura y simplemente. El problema es que ahora el crédito ha llegado a un punto en que físicamente ya no puede crecer más, máxime teniendo en cuenta de que ahora la cantidad de recursos son limitadas. Yo entiendo que la salida se va a salir, eso seguro, esto no es el fin del mundo, pero no va a ser como la de antes, como salidas anteriores, como recesiones anteriores, porque ahora ya es insostenible. Santiago Niño Becerra, se nos ha acabado el tiempo, lo lamento muchísimo porque es interesantísimo hablar con usted. Yo me quedo con unos cuantos datos que la verdad ponen los pelos de punta. Estamos en precrisis, la crisis no va a empezar hasta el verano de 2010 aproximadamente y no vamos a salir de ella hasta el 2020. Tenemos que irnos acostumbrando a una tasa de paro de un 15%, de ahí no vamos a bajar y en 2012 vamos a llegar incluso al 30%. Lo dice usted y tiene desde luego la credibilidad de un libro escrito hace varios años, El Crash de 2010, que yo les recomiendo a ustedes que se lo lean
porque es realmente interesante. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. A ustedes, gracias. Berta, muchas gracias. Antonio, muchas gracias.